Muy, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la telecapacitación del día de hoy, martes 17 de junio eh, del 2025, a la telecapacitación que nos brinda el área de telesalud del Hospital Belén de Trujillo. En esta oportunidad estamos con el doctor José Ricardo Izquierdo Chu, médico infectólogo del Hospital Belén, que nos va a dar la telecapacitación del tema tosferina, norma técnica de salud número 206, MINSA 2023, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de tosferina. Recordarles que vamos a estar compartiendo el enlace de asistencia durante la ponencia, y así también pueden dejar sus preguntas o sugerencias en la cajita del chat del Zoom para ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, doctor José Ricardo Izquierdo Chu. Bienvenido a la telecapacitación del día de hoy y adelante lo escuchamos. Muchas gracias. Un poquito resfriado, pero tratando de cumplir con las actividades del día. Bueno, el día de hoy me ha tocado hablar sobre una patología. En este caso, la tosferina es una patología que está aumentando en incidencia. Bueno, primero vamos a ver un videito. Este video que vamos a ver es justamente lo que se produce, la característica de la tosferina, que es una tos paroxística. Miren el videito. Ahora, ¿por qué pongo este video? No, pongo este video a raíz justamente de nosotros como área de epidemiología y área de infectología. En las mañanas vamos a hacer la búsqueda justamente de nuestros pacientes febriles, y adicional a ello tenemos que ver también las patologías, en este caso inmunoprevenibles, como la tosferina, que están incrementando o que se puedan presentar en nuestro nosocomio, en nuestro hospital. Entonces, es por ello que este videito justamente nos ayuda a identificar cómo es la tos, en este caso paroxística, en estos niños. Bueno, ya sabemos que en el año 2024, ¿no? El OPS, justamente la Organización Panamericana de la Salud, emitió una alerta epidemiológica por el incremento de los casos de tosferina en las Américas, ¿no? Y nos dieron las recomendaciones, que es fortalecer la vigilancia epidemiológica, evaluar el impacto de vacunación, fortalecer las capacidades del diagnóstico de laboratorio, investigar cuidadosamente cada brote presentado y intensificar la vigilancia de los niños menores de 1 año, ¿no? Ahora, estos son los temas que vamos a hablar el día de hoy. La introducción, la historia un poco, tosferina como concepto, la clasificación, etiología, epidemiología, patogenia, características epidemiológicas, definición de caso, diagnóstico en este caso, cómo damos el tratamiento, si es que existe o no resistencia al tratamiento antibiótico, ¿no? Otros tratamientos adicionales que hay en el mundo, la vacunación y algunos artículos para reforzar todo lo anterior con relación al diagnóstico, con relación a la vacunación. Bueno, una breve introducción. Como ven ustedes, he puesto datos del año 2020, esto es muy importante. Ahora, vamos a hablar, durante 40 años las vacunas contra la tosferina han sido efectivas y han evitado justamente alrededor de 760.000 muertes anuales en el mundo. En el 2020, 5 millones de niños
menores de 5 años fallecieron por causas inmunoprevenibles, en este caso por el tema de la vacunación, ¿no? Y en el 2021, OMS y UNICEF, ellos indican que alrededor de 25 millones de niños, en este caso, no fueron vacunados o tienen vacunas incompletas. Además, hay niños con 0 dosis de vacunación y esta 0 dosis de vacunación se fue incrementando desde el año 2019, que eran 13 millones y en el 2021 aumentó a 18 millones, ¿no? La OMS también dice en el 2021 que la cobertura global de la tercera dosis de DPT se redujo un 81%, cuando en el año 2019 era 86%. Ahora, como ustedes se dan cuenta, el tema de la pandemia por el COVID ha hecho justamente que la vigilancia epidemiológica a nivel de todo el mundo se ve afectada, ¿no? Y esto justamente se ve reflejado en que no hay una buena data en realidad, pese a que digan que sí han hecho el seguimiento, en realidad todo fue enfocado a COVID y muchas enfermedades inmunoprevenibles fueron descuidadas. Ok, entonces, Bordetella pertussis, en este caso Bordetella pertussis, junto a Bordetella parapertussis y bronquiséptica, son patógenos respiratorios de mamíferos con alto impacto económico en la salud y también en la agricultura. Dentro de la historia, esto es muy importante, ¿no? Ir viendo cómo fue desarrollándose. Hay escritos de Hipócrates que en 400 años antes de Cristo denominó quintas a los accesos de tos, ¿no? Baillieu en 1578 describió la clínica de la enfermedad. Justo se produjo una epidemia grande en París y él realizó la descripción del síndrome tosferinoso como pertusis, ¿no? Una tos severa que se veía en los niños, en los pacientes. Willis en el 82, 1682 reconoció sus características epidémicas, ¿no? Bordet y Genot en 1906 se aislaron, en este caso, el agente etiológico Bordetella pertussis, y ellos dijeron que había una relación entre la sintomatología y el agente etiológico. En 1916 se recomendó, ellos recomendaban que se haga el examen de una placa, una lámina portaobjetos donde la tosían y esas láminas eran estudiadas. En 1923, aislado en este caso por Berry, Harrison, Brett, Hammer y Junto, denominándolo en ese entonces, lo aislaron y lo denominaron en ese momento Haemophilus pertussis. Pero ya en el 52, en 1952, se reordenó y entró en el género Bordetella. En el 1964 se caracterizó al adenovirus tipo 2 como agente del síndrome tosferinoso, pertusoide o coqueluchoide. Y acá había algo muy importante. Klein describía que generalmente en los casos de estos pacientes había una infección mixta. Y justamente en el 1975, ISLUR, de un total, hizo una revisión de 201 niños, 139 de los casos fueron por Bordetella pertussis y 62 fueron por adenovirus, ¿no? Esto indica que la infección por la tosferina es una infección mixta, se puede ver. En 1974, Inglaterra, en este caso, dejó de confiar en la vacunación y en ese entonces, imagínense que la cobertura era del 85%, casi lo mismo que en nuestra época, y luego descendió a 65%, y ahí se produjeron dos grandes epidemias, una del 78 al 79 y luego una del 82 al 83. Y se realizó una reunión muy importante en Copenhague en 1988 y ellos determinaron que la vacunación era de gran utilidad para combatir justamente estas patologías, ¿no? Ahora, ¿qué es la tosferina? El nombre del patógeno ya sabemos que es Bordetella pertussis, pero pertussis proviene de dos palabras latinas, que es per, que es mucho o muy, y tusis tos, o sea, hay mucha tos. Es una infección respiratoria grave, generalmente afecta al tracto respiratorio superior y en algunos casos también se reportan inferior. Grave en menores de 1 año. En 1670 se empleó el término pertussis, como les dije, para esa tos intensa que se veía. Y otros términos
que se han ido utilizando durante la historia son coqueluche, tosquintosa, canto de gallo, ¿no? Ahora, también se decía en esa época que era la enfermedad de los 100 días, donde una persona podía tener más de 100 días de tos, ¿no? También se le denominó de esa forma. Ahora, tenemos que hacer de todas maneras la clasificación taxonómica, ¿no? ¿A qué reino pertenece? Es una bacteria, filio, proteobacteria, orden Purkindiales, clase beta proteobacteria, familia Alquinanisées, el género Bordetella, y acá se encuentran las especies. Dentro de la etiología, la Bordetella es un cocobacilo, ¿no? No es un virus, es un cocobacilo, gran negativo, diminuto. Miren acá esta imagen, ¿no? Diminuto. Sobrevive poco tiempo al medio exterior, ¿no? El tamaño de 0.15 a una micrómetro de largo por 0.2 a 0.4 de ancho. Ocasionalmente, dices, son filamentosas, pudiendo alargarse. Por eso que en algunas muestras ustedes van a ver en algunas imágenes donde las ven un poco alargadas, ¿no? Donde se muestran justamente ese alargamiento en las muestras clínicas. Es un aerobio estricto, pero también es un anaerobio facultativo. ¿Y qué es lo que lo permite? Justamente le permite catabolizar carbohidratos y formar energía a partir de esos aminoácidos para poder sobrevivir. Coloniza los epitelios ciliados, ¿no? Esto es muy importante. La Bordetella pertussis no es móvil, no tiene flagelos, lo que lo diferencia dentro de su especie. Eso es algo muy importante. Requiere medios de cultivo enriquecidos con ácidos grasos saturados y sangre. No va a producir esporas, poseen cápsula y fimbrias, y es una de las 8 especies del género Bordetella, en este caso, y una de las 7 especies patógenas, que generalmente la mayoría producen infecciones respiratorias. Este es un patógeno exclusivo del ser humano y de algunos primates reportados, pero exclusivo del ser humano. Acá un poco de epidemiología, ¿no? Como vemos acá, en el año 2024 y en el año 2025. Acá, miren, ¿qué es lo que nos llama la atención? Justamente que en el total de casos del año 2024, en la región de Loreto, donde se han producido justamente la mayor cantidad de casos, en el año 2024, todo el año 2024 se produjeron 242 casos, y en el año 2025, hasta el corte que fue febrero del 25, habían ya 277 casos, había habido un incremento, ¿no? El cual ha ido incrementándose más. Aquí, con relación al año 2024 y al año 2024 más que todo, ¿no? Como se dan cuenta, esto es importante también para ver cuál es la población más afectada de 0 a 4 años. ¿Ven? Esa es la distribución, ¿no? Acá, la cobertura de vacunación al año 2024, ¿no? Miren acá, dentro de la imagen podemos ver que en la región de Loreto, justamente donde se ha producido la mayor cantidad de casos, las coberturas estaban en el 75%, ¿no? Normalmente debería ser mayor a 80%, ¿no? Para tener una buena cobertura. Y en la Libertad sí ha tenido una buena cobertura, ¿no? Ahora, acá eso de que es reciente, ¿no? Dice tasa de incidencia por tosferina por departamentos, ¿no? Como ven, esto de aquí es al año 2025 en menores de 5 años, ¿no? Donde podemos visualizar, esperen un minutito, ¿ya? Acá, acá vamos a ver que la tasa de incidencia se calcula justamente con casos confirmados y probables, ¿no? Donde se ve un mayor número de casos confirmados y casos probables justamente en la región de Loreto. Acá justamente con relación al número de casos de tosferina por departamentos, nuevamente Loreto tiene 305 casos. Eso es hasta, según esto, es hasta el 13 de junio del año 2025. Y las causas de disfunción, como ven ustedes, la mayor cantidad de casos de defunción de los pacientes tratados ha sido en la región de Loreto. Al 13 de junio del año 2025 tenemos
15 casos reportados de muertes, de los cuales 14 se encuentran en la región de Loreto. Y hay una pequeña, en este caso, un solo paciente en Lima. Los casos reportados acá en el hospital de Belén, no, normal, para el 2025 hasta la semana 25, tenemos pacientes, han sido 9, de los cuales varones han sido 3, mujeres han sido 6. Esta es más o menos la distribución de los casos reportados, ¿no? Y los distritos que han venido justamente por cuadros característicos, con todos más que todos, ¿no? Pero el hospital de Belén actualmente no tiene casos confirmados, solamente hemos tenido, en este caso, casos reportados. Ahora, esto es muy importante, la patogenia, ¿no? Primero sabemos que la Bacteria pertussis va a ingresar justamente por la vía respiratoria, ¿no? Lo vamos a inhalar y justamente va a tener unos mecanismos que son los mecanismos de adhesión, ¿no? Para eso van a necesitar dos sustancias que son la pertactina y la hemaglutinina filamentosa. Ahora, acá hay que tener en cuenta que hay una de estas dos que va a proporcionar resistencia a la eliminación a nivel pulmonar, que es la pertactina, en este caso, ¿no? Posteriormente a ello, una vez que se encuentra justamente en la zona, en este caso, pulmonar, va a producir toxinas, ¿no? Toxina pertussis. Esta toxina va a ayudar justamente a alterar los leucocitos, ¿no? Alteración de leucocitos, disfunción inmunitaria, inflamación y daño tisular, formación de una fracción tóxica, que eso va a permitir justamente que se siga adhiriendo justamente a las zonas ciliares. Toxina traqueal, daña las células ciliadas, inhibe el aclaramiento mucociliar. Esto va a aumentar justamente la susceptibilidad a infecciones secundarias. Hemaglutinina filamentosa, que es un hemaglutinante de eritrocitos, se va a unir justamente a células epiteliales y a un receptor que se llama el CR3 de los polimorfos nucleares. Otra de las toxinas que se van a formar son la toxina dermonecrótica, que van a producir a nivel del músculo liso una contracción, un aumento de la contractibilidad, justamente aumentando la inflamación, la vasoconstricción y en algunos casos se van a producir zonas de isquemia. El adenina toxiclasa va a aumentar el AMP cíclico, aumentando el edema, la inflamación. Además, interfiere justamente en la quimiotaxis, ¿no? Para la eliminación y la función de los leucocitos. Posteriormente, una vez que se formaron las toxinas, la bacteria se va a multiplicar y va a producir un sinergismo de la toxina traqueal y el lipopolisacárido, que estas dos sustancias justamente al hacer sinergismo de potenciación van a dañar más al epitelio ciliar, no aumentando justamente la secreción de moco. Y a nivel inmunitario, ¿qué es lo que vamos a ver? A nivel de los macrófagos, de las vías respiratorias, vamos a tener una inhibición de su función justamente protectora y antibacterial. A nivel de los neutrófilos, ¿no? Vamos a tener una inhibición del influjo a las vías respiratorias, va a inhibir la fagocitosis, va a inhibir la fagocitosis nuevamente y la eliminación de las bacterias justamente a cargo de estas toxinas, ¿no? Células dendríticas, ¿qué es lo que va a pasar? Van a inhibir su maduración y transporte a ganglios linfáticos y va a haber justamente una interacción del lipopolisacárido con una sustancia que es el TLR4, produciendo justamente más respuesta inflamatoria. Pues el sábado sí. Se generan también linfocitos T reguladores específicos, justamente, ¿no? Presión de interleucina 10, suprimiendo. Un momentito. Aumentando justamente, suprimiendo la respuesta TH1. Ahora, esta es la respuesta, ¿no? ¿Por qué es crucial justamente conocer de la patogenia? Es crucial justamente porque
si bien esta enfermedad es una, que se produce como una respuesta humoral con la producción de anticuerpos, esta no siempre es suficiente para eliminar a las bacterias, ¿no? Y también se va a producir una respuesta celular. Y esto justamente va a jugar un papel importante con la participación de los linfocitos. Como ven en las imágenes, las dos respuestas, TH1 y TH17. Estas vamos a ir viendo en los artículos que estas respuestas son importantes justamente y nos van a ayudar en los pacientes, ¿no? Como respuesta. Más adelante lo vamos a ver. Dentro de las características epidemiológicas, no tenemos que ver cómo se transmite. Se transmite generalmente de persona a persona por gotas, ¿no? Al estornudar y toser. Podemos también tener transmisión por contacto de secreciones. Reservorios son los adolescentes y adultos, ¿no? Fuentes de infección, los lactantes, incubación, en este caso síntomas de 7 a 10 días, transmisibilidad, pueden transmitir la infección durante 3 semanas o más a partir del comienzo de la fase justamente catarral, la cual es la más contagiosa. Dentro de las etapas tenemos 3 etapas muy características. Acá más o menos les voy colocando el porcentaje de la sintomatología. En la etapa catarral normalmente se confunde justamente a síndrome respiratorio como si fuera una gripe, ¿no? De 7 a 14 días se asemeja justamente a un resfriado común. Lo que vemos, rinorrea casi universal, 90%, congestión nasal muy frecuente, 80%, tos leve, seca, más del 70%, fiebre. Puede haber, pero es una fiebre, una febrícula, en realidad no llega a picos febriles, 50%, conjuntivitis leve en un menos del 20% y malestar general si es frecuente, ¿no? Del 50 al 80%. Posteriormente pasa a una etapa paroxística donde se va a ver justamente la característica que es la tos paroxística. Va a durar entre 3 a 6 semanas. Esto es casi universal. Entre el 95 y 100% va a haber abscesos, como vieron en el video, repetidos y violentos de tos. Pueden ir asociados justamente a vómitos post-tos. Y esto generalmente lo vemos en los niños, ¿no? Entre un 50 y un 80% de los casos reportados. Un estridor en este caso inspiratorio, sonido producido justamente por la inhalación del aire después de un acceso de tos y se va a producir en el 70% de los casos, como en niños pequeños. Cianosis en casos graves, especialmente en los lactantes, ¿no? Menos del 50%, pero potencialmente grave. El apnea también es común mucho en los niños, en los lactantes, ¿no? Más del 50%. Y esto puede ser una complicación grave. Hemorragias retinianas o escleróticas también se pueden visualizar en estos pacientes. En la etapa de convalecencia, bueno, las toses residual que pueden durar meses, de semanas a meses, ¿no? Después de la fase paroxística, aunque con menor intensidad las toses, y fatiga post-esfuerzo, ¿no? Es lo que los caracteriza. El paciente se siente con mucha fatiga después de toser, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? ¿No? Ocurre generalmente en lactantes menores de 3 meses, ¿no? Y a ellos se le denomina tosferina maligna, cursa, ¿con qué? Con apnea, cianosis en un 10.5%, insuficiencia respiratoria progresiva en un 8%, taquicardia en un 3%, hiperleucocitosis que puede conducir a una hipertensión pulmonar e hipoxemia, ¿no? Una tasa de mortalidad se va a incrementar justamente a un 75%. Ahora, esto es muy importante. Me pidieron como área de epidemiología hacer una revisión de la norma técnica. Esto es muy importante para nosotros. La norma técnica es la 206. Estas son las formas de los diagnósticos según CIE-10 y la norma fue dada en el 3 de julio del año 2023, donde tenemos que ver esto. Esto es lo que nos importa a nosotros en el área tanto de infectología como en el área de epidemiología, que son las definiciones de caso. Y es lo que muchas veces me voy justamente a las áreas cuando nos llenan las fichas de atención y me voy a conversar con el área de pediatría, ¿no? Donde les digo que tenemos que ver las definiciones de caso y ver si cumplen este caso, ¿no?
Caso probable en menores de 1 año, dice cualquier caso que inicie con tos de cualquier duración, sin otra causa aparente, acompañada de uno de los siguientes síntomas. En este caso, miren acá, tos paroxística, estridor inspiratorio, vómitos después de toser o vómitos sin otra causa aparente, ¿no? Que no se asocia a nada adicional, no que el paciente estaba vomitando previamente las toses, no. Hay que ver que sea tos y que se le asocie post-tos los vómitos. Apnea, con o sin cianosis, sospecha del personal de salud, en este caso, a tosferina, o que haya habido casos reportados de tosferina en la zona. En mayores de 1 año, adolescentes, jóvenes adultos y adultos mayores, cualquier caso que inicie con tos por 2 semanas a más de duración o de cualquier duración sin otro diagnóstico probable, acompañado justamente de lo mismo, ¿no? Tos persistente con acceso de tos, estridor respiratorio, vómitos después de toser o vómitos sin otra causa aparente y la sospecha justamente del personal de salud. Y ¿cómo vamos a decir que es un caso confirmado? Normalmente vamos a usar dos, uno que es la prueba de laboratorio y el otro es el nexo epidemiológico. En este caso, prueba de laboratorio, caso probable con resultado positivo, aislamiento de Bordetella pertussis, con cultivo positivo. En este caso se le ha realizado PCR en tiempo real. Y por nexo epidemiológico, todo caso probable de tosferina, de quien no se dispone un resultado de laboratorio, pero que sí tuvo contacto con pacientes que han tenido tosferina, que han tenido prueba de laboratorio positivo, y que es muy probable que por la alta transmisibilidad ellos también hayan adquirido justamente la infección. Ahora, ¿qué es lo que debemos de considerar? Por ejemplo, dice, caso descartado. Dice, cualquier persona considerada como caso probable en el que se documentó otro diagnóstico con resultado de laboratorio o aislamiento negativo. Eso es un caso descartado, ¿no? Dice acá, ¿qué es un aislamiento negativo? Dice, todo resultado de laboratorio positivo confirma el caso, pero el resultado negativo del laboratorio no lo descarta. Ojo, acá también hay que tener en caso de descartado, por lo que siempre es necesario verificar que la muestra cumpla con los criterios de calidad y la no existencia de nexo epidemiológico. Si ustedes piensan que hay un nexo epidemiológico, que de todas maneras hay que dejarlo siempre en observación y decirle al paciente, ¿no? Que por el nexo epidemiológico de casos reportados podríamos tener un caso que todavía no es positivo. O lo otro es verificar siempre que no ha recibido tratamiento previo, porque los tratamientos previos pueden condicionar justamente, lo vamos a ver más adelante, a que los resultados de PCR salgan negativos. Caso sospechoso, considerar a todo caso, con tos de cualquier duración, que forme parte de un conglomerado, en este caso relacionado en tiempo y espacio. ¿Qué nos dice la normativa? Nos dice que el médico, esto de aquí es enfocado a los médicos que están escuchando, ellos tienen la obligación del lleno de la ficha de investigación, ¿no? Nosotros somos responsables del área de epidemiología, de la vigilancia epidemiológica, ¿no? Realizamos o garantizamos que se realice la investigación del caso con la correspondiente obtención y el envío de la muestra, ¿no? Ese es el área de epidemiología, control de la calidad del llenado de la ficha de investigación, esta es la ficha de investigación, seguimiento para completar justamente y corregir la ficha epidemiológica. Además dice, ¿qué hacemos? Una de las fichas se queda en el establecimiento, ¿no? En la historia clínica del paciente, la otra copia se queda en epidemiología y otra copia se envía con la muestra del laboratorio. ¿Cómo hacemos una investigación epidemiológica? ¿No? Lo que te dice la normativa es que primero tenemos que ver, tenemos ya un caso probable, llenamos nuestra ficha, no en este caso, y hacemos la notificación a nosotros, al área de epidemiología, en este caso para las áreas de pediatría, ¿no? Llena de ficha y notificación a pediatría, a epidemiología. Después de eso, tenemos que nosotros hacer la descripción de la cadena de transmisión. Nosotros vamos a realizar una búsqueda activa institucional, para eso vamos a coordinar con la Oficina de Estadística e Informática, búsqueda activa comunitaria, coordinamos con el personal de salud de los establecimientos, hacemos también dentro de esto un bloqueo vacunacional en las zonas justamente donde han habido los casos probables, clasificación final de los casos, y esto vamos a verlo según los criterios epidemiológicos
y de laboratorio. Este es más o menos a lo que me refería con relación a la cadena de transmisión, en este caso la fuente, la borde de la pertusis, el reservorio humano, puerta de salida, vías respiratorias, las gotas de saliva, modo de infección de persona a persona, al hablar, toser por gotas de flush, la puerta de entrada, vías respiratorias, inhalación, y el huésped susceptible, generalmente los niños menores de 5 años, ¿no? Y también se le agregan los pacientes que no han sido vacunados y los familiares que han estado en contacto. Medidas específicas, esto también es importante, ¿no? Ojo que estamos viendo, acá esto de aquí es algo muy importante, que es, me preguntaban, o he visto en la mayoría de las exposiciones donde me preguntan, doctor, ¿y qué es lo que podemos hacer para poder hacer un seguimiento de los casos probables? ¿Qué implementa el hospital? Esto es lo que implementa el hospital, esto es lo que debería hacerse según normativa. Miren esto, epidemiológica, ¿no? Este es el área de epidemiología y esto lo ve MISA Central. Entonces, ya vimos la cadena de transmisión, las medidas específicas es, identificamos la fuente de infección y el periodo de exposición, identificamos caso índice, construimos línea de tiempo, eso ya lo tenemos que hacer nosotros, en este caso la parte médica, consideramos el periodo de exposición, incubación, periodo de transmisibilidad. ¿Qué más tenemos que hacer? Identificar los contactos directos e indirectos, verificar el periodo de transmisibilidad, verificar la ausencia de antibiótico-terapia, lo que les decía, más adelante les voy a dar más información el por qué. Tenemos que ver si es que es menor de 1 año, signo clínico, tos paroxística, en menores de 3 años, de 3 meses, disculpen, puede haber cianosis o apnea, ¿no? Transmisibilidad 2 semanas antes y 3 semanas después del inicio de los signos clínicos de referencia. Ahora dice, en mayores de 1 año, ¿qué es lo que vemos? Signo clínico, nuevamente, viene la tos paroxística. Pero acá te habla de una ausencia de considerar tos persistente, ¿no? Transmisibilidad también tenemos que ver 2 semanas antes y 3 semanas después del inicio de la tos paroxística. Los seguimientos de los contactos tenemos que hacerlo por 21 días desde el último día de contacto con el caso índice. Y a todo personal se le brinda siempre la profilaxis antibiótica, pero siempre y cuando le hayamos tomado primero los exámenes. No se adelante, si están pensando en que es una tosferina, primero tenemos que pensar en el examen. Y les voy a explicar más adelante por qué, qué pasa con los antibióticos, ¿no? Cuando le damos. Ahora, esta es la descripción de la cadena de transmisión, periodo de exposición. De 4 a 21 días antes de la fecha de inicio de los síntomas, ¿no? Es el periodo de exposición. Vamos a hacer la identificación de la fuente de infección. Identificamos la fecha de inicio del síntoma, del inicio de los síntomas, ¿no? El día 0. Y ahí contamos, en este caso, 21 días de seguimiento, lo que les decía en la diapositiva anterior. Acá nuevamente hacemos lo mismo, identificamos fecha de inicio de los síntomas, los días previos, y lo otro es identificamos si 5 días, ¿no? 5 días, si el caso cumple correctamente correctamente el tratamiento profilaxis con el antibiótico correspondiente, y acá vamos a ver que hay un periodo, 14 días previos de transmisibilidad, y lo que tenemos que ver es desde el momento que identificamos el signo clínico, tenemos que buscar 14 días previos, más o menos los contactos y todo lo que les dije anteriormente, ¿no? Para nosotros poder ver, porque como ustedes saben, no vamos a identificarlo recién hasta la fase catarral, ¿no? Y vamos a ver periodos de búsqueda de contactos directos, hasta 3 semanas después, 21 días, ¿no? Ahora, búsqueda activa institucional. Nuevamente, acá seguimos con los pasos que les he dicho de cuál es nuestro plan, qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Es la búsqueda de diagnósticos diferenciales, emergencias, consultorios, nosotros tenemos que hacer el seguimiento, ¿no? Nosotros acá en el hospital yo me voy a la zona de emergencia, igual hago siempre mi búsqueda de respiratorios, de febriles, para ver si ha habido algún caso probable. Siempre me informa, ¿no? Si llegó un caso probable de tos, ¿no? En este caso de los 9 que hemos tenido, y se va y se hace justamente la conversación y vemos si cumple o no con criterios. A cargo de epidemiología, en coordinación con estadística, verificar vacunación en niños menores de 5 años, verificar la definición de casos, que esto es lo que les digo que es muy importante, lo que nos vamos a hacer y lo que muchas veces vamos y conversamos con los pediatras y le decimos no cumple con definición de caso, doctor.
hay que buscar otro tipo de patología. En niños, acceso de tos de más de 14 días de duración asociados a cianosis, vómitos post-tos, ¿no? Y adultos tos, en este caso aguda, menos de 3 semanas o subaguda de 2 a 6 semanas. Es lo que buscamos. Búsqueda activa comunitaria. Acá se va a realizar el bloqueo vacunal con las vacunas, en este caso que tenemos dentro de nuestro plan de vacunación, pentavalente, DPT, de TDAP, ¿no? Y lo tenemos que hacer también con las personas que han estado en contacto con el paciente. Identificar las personas que cumplan con definición de caso es muy importante. Identificar y priorizar grupos de riesgo, menores de 6 meses, gestantes y comunidades nativas. También te habla la norma que necesitamos verificar esto en comunidades nativas para poder tomar acciones y prevenciones y justamente y evitar que haya muertes, ¿no? Zonas urbanas, tenemos que buscar a 5 manzanas de alrededor, casos probables, y en zonas rurales te dice la norma que son 500 metros a la redonda. Bloqueo vacunal, ¿no? El equipo de epidemiología, como les dije en el anterior, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Si vamos a hacer un bloqueo vacunal, tenemos que tomar en cuenta esto, las zonas urbanas, 5 manzanas alrededor, y zonas rurales, 500 metros a la redonda. Eh, Equipo de epidemiología, no todas las que son las brigadas, de inmunización, epidemia y el área de inmunizaciones, en conjunto, administración de las vacunas, en este caso, DPT faltantes a los niños, es lo que deberíamos hacer ahorita, ¿no? Lo que se está realizando en realidad, ¿no? Asimismo, la administración de la vacuna, en este caso, la verificación de nuestra parte, cuando vienen a las consultas, ¿no? Si es que están vacunados o no, los pacientes, si han recibido todas sus dosificaciones, si están con todo el esquema de vacunación, ¿no? En gestantes, dice, 100% de las gestantes entre la semana 20 y 36, dosis única en cada gestación se le tiene que dar. Registrar en el carnet de vacunación y registro de vacunados según esta norma técnica que es la 196 del 2022. Ahora, la clasificación de casos, este es el final. Entonces vamos a tener 3 cosas que vamos a decir cuando ya investigamos todo lo anterior. Vamos a ver si cumple, sí, cumplió, tiene el examen positivo, cumplió. Positivo, hacemos todo lo anterior. Es contacto, confirmado por laboratorio, reside en localidad de brote, viajó a zona de brote, cumple. Y no cumple, no tiene nexo epidemiológico y el resultado de muestra salió negativo, no cumplió, se descartó. Ahora, ya vamos viendo exactamente las pruebas, ¿no? ¿Qué pruebas diagnósticas tenemos? Tenemos el cultivo. Esta es una prueba de referencia, se obtiene por aspirado nasofaringio. Generalmente la bordetela crece a una temperatura de 35 a 37 grados. Como ven ustedes, ahí son colonias pequeñas, cocobacilos negativos, pequeños, crecen entre los 3 y 6 días. Generalmente usamos estos dos, ¿no? Guineao y Regan Low. Se recuperan en cultivo dentro de las primeras 2 semanas de tos en 80% de los casos y si tuvo tratamiento antibiótico. Como ven ustedes que vamos a ver, colonias nisas, convexas, perladas, casi transparentes, brillantes, rodeadas de una hemólisis difusa. Eso es muy importante espero que haya personal de laboratorio escuchando, ¿no? Las características de los medios de cultivo. Es muy importante saber de qué está compuesto el bordés guineo, Genhow, digo, con glicerol. Este medio está compuesto por medio de extracto de patatas y pectona, que contiene 50% de sangre. El agar sangre de caballo con carbón o agar sangre carbónica es un medio mejor para el cultivo selectivo de Bordetella pertussis, ya que tiene una vida útil más larga y es superior en su capacidad para favorecer justamente el crecimiento. Contiene cefalexina, que inhibe crecimiento de algún patógeno colonizante de nasofaringe. Para el análisis de rutina se utiliza agar sangre de oveja o agar de caballo, pero el contenido de sangre se reduce del 15 al 20%, lo que facilita la observación de la hemólisis. Los medios comerciales incluyen el caldo, otros que son de caldo, medios de caldo y el medio sólido, ¿no? El PCR, este es lo más sensible, ¿no? Es una prueba rápida y sensible, detecta el ADN rápidamente de la Bordetella pertussis con muestras nasofaringias. Se debe realizar
generalmente las primeras 3 o 4 semanas de la enfermedad. No, la serología también, ¿no? Pero el tema es que va a detectar los anticuerpos, ¿no? En suero sanguíneo, útiles para confirmar el diagnóstico en casos tardíos, útil cuando el inicio de los síntomas no supera las 3 semanas y cuando el tratamiento antibiótico, en este caso, no tuvo, no, tratamiento antibiótico era acá. Recomendado para estudios epidemiológicos, necesitando muestras pareadas en fase aguda y convalescencia para demostrar un aumento de niveles de anticuerpos 4 veces. Acá, Massing y Evans, ellos proponen justamente que tenemos que ver esto, ¿no? La IgG, no anti-PT, en este caso de pertussis, ¿no? IgG en los últimos 12 meses, en este caso, mayor a 62,5-80. Y el anti-PT IgG, en este caso para la tos ferina aguda, tiene que ser mayor a 100 a 125 microlitros por mililitro. No es útil en menores de 6 meses porque puede confundirse con anticuerpos dados por la madre, ¿no? Anticuerpos maternos. Más o menos acá deberíamos nosotros de comenzar aquí a identificar a nuestros pacientes, pero como vemos generalmente nos pasamos aquí en las fases paroxísticas, donde le tomamos esto que debería ser en los periodos de incubación, donde los pacientes comienzan con síntomas presuntivos a un proceso gripal, ¿no? Y deberíamos de tomarlo inicialmente, ¿no? Más o menos ese es lo que debemos de tomar al inicio, siempre el PCR, posteriormente los cultivos, siempre y cuando no haya recibido tratamiento antibiótico. Eso es muy importante saberlo. Fase paroxística, podemos tomar lo mismo, miren acá, podemos tomar el cultivo, podemos todavía seguir tomando el PCR en menor proporción, pero la serología debería ser la que deberíamos de tenernos en cuenta. Ahora, consideraciones, lo que les decía. Si el paciente fue referido, acá en el centro de salud hay que tener en cuenta que los pacientes ya deben de haber recibido tratamiento previo. Entonces preguntamos, si tuvo tratamiento previo y cuál fue. Es muy importante verificar la ficha, en este caso de tosferina, y verificar si recibió algún tratamiento. Si recibió tratamiento con macróligos, se debe verificar el día de tratamiento. ¿Por qué? Porque si ya recibió más de 2 días, se debe tener en cuenta que el macrólido, en este caso, va a disminuir la carga bacteriana y por lo tanto el material genético va a disminuir y el PCR no lo va a detectar, ¿no? Resultando justamente en un caso falso positivo. Entonces es muy importante, por favor, doctores de periferia, que tengan en cuenta esto, ¿no? Primero, el examen, el PCR previo a los pacientitos, en este caso que tienen sintomatología. Miren estas fichas, así nos llegan, estas son las fichas, nos llegan, ¿no? Estas son fichas que ya nosotros no deberíamos de tomarlo en cuenta la primera. ¿Por qué? Miren acá, dice, acitromicina ya lleva en sus 5.º día de tratamiento, ya no, pues ya PCR ya no va a ser útil, en realidad, ¿no? Y acá en este caso sí, miren, ¿por qué? Porque le han dado ampicilina y cefotaxima. En este caso sí podemos darle, hacerle en este caso el PCR. Ahora, si es que ya tenemos, como en el anterior, un paciente que ya le dieron tratamiento, ya no vamos a encontrar en este caso a la bordetella pertussis en el PCR. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Inmediatamente pensar en otros virus respiratorios. Les estoy mostrando la ficha, por favor. Miren bien, esta es la ficha que deben de solicitar a los pacientes. Miren bien, por favor, donde ustedes ponen aquí abajito, le falta en la fecha de inicio de síntomas. Miren acá, si el paciente es referido y ya tuvo tratamiento con macrólido, hay que tener en cuenta esto, considerar realizar búsqueda de virus respiratorios, otros virus respiratorios, por favor. El tratamiento ya sabemos, de elección, los macrólidos. En casos de resistencia, podemos usar sulfamethoxazol y trimetoprim. No se recomienda en menores de 2 meses, en gestación ni lactancia, es lo que dice. No, ojo, los antibióticos reducen la duración, gravedad y disminuyen la transmisibilidad, no eliminan completamente la bacteria. Es más efectivo
en etapas tempranas de la enfermedad. Ahora, hablando de resistencia, es muy importante también saber de que ya se está generando resistencia justamente al uso de los macrólidos. Eritromicina, citromicina o claritromicina está asociado principalmente a mutaciones en el gen 23C del rRNA, ¿no? Especialmente en la mutación A2047G. No, y esto con relación a la prevalencia, miren qué es lo que está pasando, qué es lo que nos reporta la literatura a nivel mundial. Hay estudios que se han hecho desde el 2016 al 2022 en China, donde dicen de que ellos sí tienen prevalencia alta. Entonces, si tienen algún paciente que les llega a la consulta, ¿no? Que viene de alguna zona de repente, que ha viajado para allá, ¿no? O que son de allá, hay que tener en cuenta esto, que ellos tienen alta prevalencia de resistencia, ¿no? Muy baja en Europa y América, aunque ellos recomiendan, dentro de la literatura que he buscado, recomiendan la vigilancia microbiológica activa. En Estados Unidos y Europa, la mayoría de cepas aún dicen que son sensibles a los macrólidos. Y en casos de sospechosos de falla de tratamiento, a macrólido en este caso se considera alternativa el sulfamethoxazol más trimetoprim en mayores de 2 meses. Las otras medidas que se tienen que dar a los pacientes, ya sabemos, es el soporte, el reposo, la hidratación adecuada y puede ser necesario la hospitalización para administrar oxígeno suplementario o soporte respiratorio. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de hospitalización? Miren, acá hay un artículo muy bonito que te dice, estos son las indicaciones que ellos usan para poder hospitalizar lactantes menores de 4 a 6 meses con dificultad respiratoria, con uso de musculatura accesoria, tiraje, taquimia, taquicardia sinusal, neumonía, que se verifique que haya en la radiografía zonas de telectasia o tomografía, no sé, ellos acá tomo crisis de cianosis o apnea con ositos asociada, dificultad para alimentarse por tos exigente, leucocitos mayor a 20.000, shock cardiogénico, convulsiones, cefalopatía, alteración del sensorio. Ahora, me van a preguntar, ya lo adelanté, doctor, ¿y voy a usar antitusígenos? Acá hay artículos, ¿no? Siempre con la literatura 2018, te dice de que esta revisión discute opciones terapéuticas y enfatiza que no hay antitusivos eficaces para modificar el curso de la enfermedad y ellos no recomiendan el uso de antitusígenos. Ineficacia demostrada, ellos dicen que hay una ineficacia demostrada en suprimir la tos paroxística típica de la enfermedad. Riesgo de efectos adversos, especialmente en lactantes y niños pequeños. Acumulan secreciones. Peor va a ser para los niños. Y la tos, en este caso la tosferina, no es mediada por un reflejo simple, sino mediada a lo que ya les dije en la fisiopatología o en la patología, que son mediadas a toxinas que dañan al epitelio respiratorio. Entonces, lo que nosotros le vamos a dar antitusígeno no va a ser efectivo, por favor. ¿Ya? Otros tratamientos dirigidos a toxinas. Hay estrategias. Vienen acá, he hecho una revisión pequeña y te dice, por ejemplo, hay estrategias de anticuerpos monoclonales contra la pertussis en este caso, ¿no? ¿Cuál es la descripción? Diseñada para bloquear la toxina, en este caso la PT, que es la toxina de la pertussis, ¿no? En investigación preclínica se encuentran resultados prometedores en animales, todavía está en animalitos. Vacunas con toxina genéticamente inactivada, APG, ¿no? Nueva generación de vacunas acelulares con toxina desactivada genéticamente, no químicamente, como se usaban anteriormente. Se encuentran ya en fase 2-3, con buenos niveles de neutralización de, nuevamente, ¿no? Del PTX, de la pertussis, en este caso la toxina. Inhibidores farmacológicos de toxinas, hay moléculas capaces de bloquear la acción intracelular de la toxina. Esto todavía se encuentra en fase experimental, aún no está aplicable en humanos. Plasma inmune, hay muchas personas en otros países que he visto que utilizan el plasma inmune.
Sí es verdad que contiene anticuerpos contra toxinas, se usa especialmente en neonatos graves. Hay literatura que te dice que se podría utilizar en neonatos graves, ¿no? Pero el tema es que no tenemos protocolos estandarizados, ¿no? Y la eficacia, como siempre, está demostrado en un cierto grupo de pacientes, son muy pocos, y pues no sé si desconfiar realmente en el tratamiento con esto, ¿no? Ahora, la vacunación, este es nuestro esquema de vacunación, ya sabemos que vamos a poner la pentavalente a los 2, 4, 6, y vamos a tener a los 18 meses y a los 4 meses la DPT, ¿no? Ahora, lo que les decía, ¿no? Administración, hay profilaxis, dice, administración pasiva de gamma globulina y perimune tras el contagio de lactantes y recién nacidos. No activa, en este caso, vacuna se administra a los 2, 4, 6, con dosis de refuerzo a los 18 y 6 años, como lo vimos acá, ¿no? Ahora, vamos a ver, tenemos vacunas celulares y vacunas acelulares. Las vacunas celulares son las que contienen a la bacteria Bordetella pertussis inactivada, muertas. El mecanismo de acción, dice, al introducirse en el organismo, inducen justamente una respuesta inmunitaria fuerte, generando anticuerpos contra múltiples antígenos de la bacteria, ofrecían una amplia protección con efectos secundarios frecuentes. Y es por eso que se dejó de usar, porque miren qué efectos podían generar: fiebre alta, irritabilidad, dolor en el sitio de la infección, y en casos raros se habían reportado convulsiones o encefalopatías, por ello que se dejó de usar, ¿no? Vacunas acelulares, componentes purificados, en este caso de la bacteria, como la toxina pertussis, ¿no? La PT, lo que le decía, la hemaglutinina filamentosa, la FHA, la pertactina, PRN y otros. ¿Cuál es la acción? Introduce estos componentes antigenéticos purificados en el cuerpo. Estas proteínas y toxinas son reconocidas por los linfocitos, en este caso T, van a generar memoria inmunológica con los linfocitos B, y las células presentadoras de antígenos representan justamente al T-helper, activando a los linfocitos B, que van a producir anticuerpos específicos contra los antígenos de Bordetella. Simultáneamente se generan células B de memoria, y bueno, van a producir justamente el efecto, ¿no? Deseado. Efectos secundarios de las vacunas son generalmente leves y transitorios, como por ejemplo reportado dolor, enrojecimiento en la zona de la colocación de la inyección, fiebre leve. Eventos adversos graves son extremadamente raros. ¿Cuáles son los tipos de vacunas acelulares? La DTaP, ¿no? Difteria antitetánica, antitoferínica celular, que generalmente lo usamos, acuérdense, miren esto, lo que dice acá, en menores de 7 años. Y la TDAP, ¿no? Es una vacuna igual contra tétano, difteria, pertussis celular para adolescentes y adultos. Y la TDAP contiene dosis bajas de los componentes, esta de aquí, de difteria y pertussis, como indican las D, estas letritas, la D y la P en minúscula, ¿no? Vacunación para las gestantes, ya les había dicho anteriormente. La literatura te habla de 20 a más, a 32 semanas, pero acá dice, en la norma te dice 27 a 36, se puede recomendar hasta estas semanas, ¿no? Se recomienda la vacunación con TDAP durante el embarazo para proteger al recién nacido, ya que estos son particularmente vulnerables a la tosferina. Vacunación después del embarazo. Pacientes que nunca recibieron la vacunación es muy importante, ¿no? Eso es. ¿En qué casos vamos a vacunar a las gestantes? Acá, principales diferencias entre las vacunas, ¿no? La DT, que es la celular en este caso, células completas inactivadas, reactogenicidad alta más efectos secundarios, edad lactante en niños pequeños en primaria, dice, duración de la inmunidad más prolongada de 10 a 12 años, uso en países de ingresos bajos o medios, la DTaP, componentes purificados, ¿no? La reactogenicidad, las reacciones son bajas, se va a aplicar justamente en lactantes y niños pequeños, ¿no? Lactantes de niños pequeños. Duración de la inmunidad, te habla Te habla medio de 3
a 5 años, ¿no? En países de ingresos altos, medios y altos. El TDAP tiene componentes purificados, AP, dosis reducida, muy baja, dice la reactogenicidad, los efectos adversos. Generalmente se usa en adolescentes y adultos, ¿no? Adolescentes y adultos y embarazadas, justamente para los refuerzos. Y la duración es un refuerzo. Esto de medicamentos para refuerzo contra y va a producir una inmunidad parcial y transitoria. Los refuerzos en mayores de 7 años y en el embarazado. Estas es más o menos las respuestas que se van a dar, ¿no? TH1, TH17 para la vacuna, disculpen acá, celular completa, y para las vacunas a celulares se produce una respuesta TH2. ¿Por qué? Es muy importante, acá esta imagen que les estoy colocando es muy importante, porque la vacuna celular completa va a tener la misma reacción que la misma respuesta inmunológica que se produce a nosotros infectarnos con la Bordetella pertussis, ¿no? Miren esto, las dos respuestas, ¿no? Humoral y celular, TH1, TH17, se van a producir. En cambio, la respuesta de las vacunas celulares son de TH2, ¿no? Entonces, que hay estudios justamente que vamos a ver más adelante que dice que deberíamos de usar una vacunación doble, ¿no? Esto de aquí es algo que yo lo estoy trayendo para que ustedes sepan, que en realidad deberíamos de también colocar para casos graves este tipo de vacunas, ¿no? Estudio con relación a la inmunidad postvacuna en este caso, ¿no? Acá vacunas celulares contra la tosferina, duración de la protección, ¿no? Miren acá dice, la inmunidad adquirida después de la infección natural disminuye con el tiempo y se mantiene entre 3,5 y 15 años. La efectividad de las vacunas frente a la tosferina se estima que se encuentran entre un 60 y 99%, y la protección se debe tras una serie de 3 dosis en este caso. Cuando el paciente, o sea, llega al 99%, en algunos pacientes, cuando hemos tenido la vacunación adecuada. Por eso es que es importante todo lo que les hablé anteriormente, la vacunación, verificar si los pacientes han tenido el tratamiento adecuado, si están bien en sus garantías de vacunación, ¿no? No confiere la vacuna frente a Bordetella pertussis, no confiere protección frente a otras especies del mismo género. La vacuna dura entre 5 y 7 años para caer gradualmente con el paso del tiempo. Las vacunas celulares ofrecen menor protección, pero el tema es la seguridad, pues no. Van a decir la mayoría, no, pero si me va a producir encefalitis, sí, pero si ya es un caso grave y y necesitas justamente recuperarlo, yo diría que con lo que les dije anteriormente de esto, deberíamos de tomarlo en cuenta, ¿no? Deberíamos de tomarlo en cuenta. Menor incidencia de efectos adversos. Acá, este es otro artículo que les traigo, evaluación de vacunas antitosferina de células enteras y de celulares en el contexto de la inmunidad colectiva a largo plazo, ¿no? Estas vacunas ya sabemos que se han utilizado desde los años 40, vacunas células completas, contiene bacterias inactivadas, vacuna de células, en este caso acelulares, contiene proteínas purificadas, muchas, lo que les dije, ¿no? Hubo el cambio de las vacunas celulares a las celulares porque producían muchos efectos adversos en los años 90 y dijeron vamos a utilizar las otras, ¿no? Que tienen menos efectos adversos. Las diferencias inmunológicas, la vacuna, ¿no? Dice, la vacuna, en este caso celulares y la infección natural, induce una respuesta inmune más robusta y duradera, TH1, TH17 y células T residentes, ¿en dónde? Justamente en la zona de la parte ciliar, ¿no? Esencial para eliminar la bacteria, ¿no? Lo cual no lo produce, en este caso, las bacterias, las vacunas acelulares no lo produce. ¿Por qué? Porque van a producir más una respuesta TH2, en este caso, menos útiles para erradicar las bacterias aquí en el tracto respiratorio, menos efectiva a largo plazo y en prevención de transmisión.
La inmunidad inducida, en este caso por las celulares, por las vacunas celulares, dura más tiempo, mientras que las acelulares se desvanecen con relación al tiempo. Entonces, yo, recomendaciones estratégicas, según este artículo, según mi persona, espero que alguien esté también escuchando, ¿no? De MINSA, que deberíamos de utilizar justamente para estos casos, justamente uso combinado de vacunas, al menos una dosis en la infancia, para mejorar la protección de los niños, ¿no? Vacunación en embarazos, con efectiva justamente para proteger a los recién nacidos, ya se los había hablado en mi exposición. ¿No? Acá con relación a la pertusis, ¿no? Vacunas, epidemiología y evolución, nuevamente acá te habla lo mismo, ¿no? El uso de vacunas celulares completas redujo drásticamente la incidencia, ¿no? En los años 90 varios países cambiaron justamente porque había mucha reactogenicidad. El debate dice la duración y la calidad de la inmunidad natural y vacunarla, lo que les decía anteriormente, ¿no? La capacidad real de las vacunas para prevenir la transmisión es muy importante. Las vacunaciones, la vacuna es importante. La vacunación es importante. El impacto de la evolución bacteriana frente a presiones inmunitarias también es importante. Hay que tener en cuenta, ¿no? La vacuna induce anticuerpos contra la pertactina. Acá hay estudios, este artículo habla de eso, ¿no? Eh, por lo que las cepas que no las tienen evitan ser reconocidas por el sistema inmune y pueden producir justamente este fenómeno de presión selectiva vacunal, que se ve también en antibióticos también, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de la vacuna, presión selectiva vacunal. Y el diagnóstico dice, lamentablemente, si ya le dimos tratamiento, esto de aquí es, hay un falta de marcadores justamente cuando ya les dieron tratamiento, vienen del primer nivel con tratamiento. A todos les dan su acitromicina, a todos. Entonces, hay que tener en cuenta esto, guardar nuestras medicaciones, ¿no? Usar lo bajo, una amoxicilina, ¿no? Hay que ir subiendo, ¿no? Dice, la falta de marcador celológico fiable, interferencia entre especies, ¿no? En este caso, con Bordetella Holmesi, en este caso se han visto en este artículo falsos positivos, ¿no? La inmunidad por infección natural o vacuna, en este caso las vacunas celulares, parece más duradero, bloquea mejor la transmisión, lo que les decía, TH1, TH17, lo que las vacunas generalmente a celulares te dan una inmunidad TH2, que son más cortas, y lo que favorece justamente aparentemente dentro de esto, de este artículo dice, ellos creen que podría estar favoreciendo la posible transmisión y colonización, ¿no? Inducido justamente por una presión selectiva, ¿no? De la bacteria. Refuerzos de TDAP en adolescentes y adultos han demostrado eficacia inicial, pero decae justamente en pocos años. Vacunación materna durante el embarazo ha demostrado eficacia. Es importante. Por eso que se les da, por eso que dirá, pero ¿por qué me tienen que vacunar? Gestantes, ¿no? Nos dice, porque se ha demostrado, tenemos pruebas de que van a ayudar a proteger a sus niños contra Morsitella pertussis. No hay nada más que decirles a ellos. Eso es lo más importante para proteger a nuestros lactantes, aunque se discute si podría interferir en la respuesta del bebé a la vacunación. Se discute, pero en realidad la mayor cantidad de literatura, si comenzamos a buscar, en algún otro momento voy a buscar más literatura, todos los artículos que hablen de eso, dicen que es eficaz en las gestantes, ¿ya? Acá, otro artículo, las respuestas antivirales inducidas por la vacunación de TDAP se asocian con una inmunidad humoral persistente. Como ven acá, es un estudio multicéntrico, ¿no? Fueron en varios países, Países Bajos, Reino Unido, y se investigó la respuesta inmunitaria tras la vacunación con las vacunas a celular, en este caso TDAP, en adolescentes de 10 a 15 años previamente vacunados con vacuna celular AP, ¿no? O con vacuna de pertussis de células completas. Y acá, puntos de medición, acá le ponen los puntos de medición en la imagen, lo pueden ver, 0, 1, 28 y 1 año, ¿no? Después de la vacunación se midieron los anticuerpos séricos y se realizaron la medición
en este caso de citometría de masas, y el perfil de citocinas, además de la secuenciación del ARN. Y bueno, hacen una serie de esto. Y lo más importante es el análisis estadístico, donde te dice que sugieren variaciones en la inmunogenicidad de los componentes con relación a la respuesta individual. O sea, él tiene una buena respuesta, nos protege justamente contra este, las toxinas que va a producir la tosferina, va a tener una buena respuesta, una respuesta significativa, ¿no? Y esto nos va a producir justamente con una respuesta inmunitaria individual. Eso es lo que ve este artículo. Bueno, eso sí es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta adicional, creo que mi exposición ha abarcado todo lo que he estado viendo en otras exposiciones que preguntaba, ¿no? Como por ejemplo lo que les decía, ¿no? ¿Qué es lo que hago, doctor? ¿Cómo implemento en mi centro de salud? Ya se los dije, ¿no? Según normativa, ¿no? Entonces, si tienen alguna otra pregunta adicional, les estaré respondiendo. Así es, doctor. Muchísimas gracias por la telecapacitación brindada el día de hoy. También agradecer por su tiempo y por la información que nos está brindando en su ponencia, ¿no? Asimismo, también no dejar por alto, bueno, pasar por alto el día de hoy, 17 de junio, que se está celebrando el Día del Médico Infectólogo Tropicalista Peruano, en honor al natalicio del doctor Hugo Peces Peceto. Expresamos nuestro reconocimiento y gratitud a cada uno de ustedes, doctor Izquierdo, también hacia su persona, por el compromiso con la salud peruana. Su Gracias. labor, muchas veces silenciosa, fue y es fundamental en la lucha contra las enfermedades infecciosas que afectan a miles de peruanos. En nombre del área de telesalud y de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación del Hospital Belén de Trujillo, le reiteramos nuestro cordial saludo para cada uno de ustedes, doctor. Muchas Eh, gracias. Así mismo vamos a dar pase ahora a dar lectura a las preguntas por parte de nuestros participantes que nos están dejando. Así también nos están brindando palabras de agradecimiento hacia su persona por la excelente ponencia. Vamos a iniciar con las preguntas, doctor. Nos comentan, eh, según los datos, según sus datos, los niños menores de un mes de edad son los que mayormente se han encontrado. La pregunta es, ¿cómo los menores de un mes han adquirido la bacteria o cuál fue su vía de transmisión? Todo es por contacto en ese caso. Normalmente en el área, este, en las áreas hospitalarias pueden haber contactos justamente con personas. Como les digo, no lo podemos llevar a través de nuestra ropa, podemos llevarlo si no nos hemos hecho un buen lavado. Acá me faltó justamente las medidas preventivas, donde de todas maneras una de las medidas preventivas para los que tienen contacto justamente con menores, con niños menores, ¿no? O los que son recién nacidos, es lavado de manos, importante, porque acuérdense que cuando nosotros nos vamos, todo en general, nos vamos a hacer interconsultas, nos vamos a ver a otros pacientes, en este caso los pediatras, los neonatólogos creo que no porque están ahí en la zona, pero a veces salen a hacer sus actividades, pueden entrar en contacto con alguna persona o pueden traerlo en su ropa. Es importante por eso el cambio, ¿no? El cambio, porque como les dije, es por flush, por la tos y por secreciones, contacto con secreciones. Y deberíamos de tener en cuenta justamente el lavado de manos de esto. Una de las probables causas del contagio de estos niños es a través de justamente de el lavado o el ambiente en este caso, ¿no? Sistemas de ventilación que no son a veces cerrados, son sistemas abiertos donde puede haber justamente la diseminación, ¿no? Aunque como les dije, duraba poco tiempo en el aire, puede haber, ¿no? En este caso, contacto. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, a ver, eh, aquellos adultos que han tenido contacto directo con menores con cuadro clínico clásico y ese adulto presenta cuadro clínico, ¿se le debe indicar antibiótico profiláctico estando en fase catarral o fase paroxística?
Como le dije primero, tenemos que identificarlo, ¿sí? Si es que es muy probable de que tengan contacto con algún paciente que puede ser que Ah, tenga bordetela pertussis, lo primero que tenemos que hacer antes de darle antibiótico, por favor, lo que les dije, ¿no? Le vamos a dar, en este caso, citromicina. A cualquiera de los macrólidos tenemos que tomarle los exámenes previos para poder saber posteriormente si fue o no una bordetela pertussis, ¿no? Entonces esa sería mi recomendación. Después de que ya le tomé los exámenes, en este caso, o para otros virus respiratorios, ya puedo darle tratamiento, en este caso con lo que ustedes, bueno, decidan, ¿no? Y si le dan con macrólidos, saber el por qué le están dando justamente, ¿no? Es muy importante saber el por qué, ¿no? Si tienen contacto con una posible bordetella pertussis, el tratamiento es el adecuado con los macrólidos, ¿no? muy bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan. Buenas tardes, doctor. Excelente ponencia. Coméntenos cuál es la experiencia del Hospital Belén en cuanto a resistencia al tratamiento a macrólicos y qué medidas optaron. Eh, Actualmente nosotros no tenemos, el Perú en general eh, tiene muy baja búsqueda de resistencia a macrólidos, ¿no? Eh, Nosotros igual, como todavía no hemos tenido casos acá actualmente en el Hospital de Belén, no tengo referencia de que haya habido algún caso anteriormente con resistencia a macrolide, pero como les digo, la literatura que les he presentado justamente de China, ¿no? Y de otros países nos va diciendo que esto va a ser creciente, entonces, y se va a ir distribuyendo a nivel de todo el mundo, entonces es de todas maneras importante hacer la búsqueda justamente de patrones de resistencia, ¿no? Voy a ver justamente eso, voy a verificar si el INS realiza, me parece que sí hace seguimiento justamente de resistencia para los macrólidos, y le hace exámenes justamente para ver si es que hay o no hay resistencia a macrólidos. Pero para casos específicos de tosferina, no, la verdad no tengo la información en este momento, pero se los voy a brindar posteriormente en el chat. Voy a buscarlo, voy a conversar con el INS, a preguntar justamente si ellos están realizando eso actualmente en este momento que estamos teniendo un incremento de casos respiratorios, más que todo para la zona de Loreto, ¿no? Como ustedes han visto, 14 fallecidos y un solo fallecido en Lima. De todas maneras, hay que preguntar al organismo, no al ente, y lo voy a colocar en las respuestas del video. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Vamos a continuar con las preguntas. Nos comentan. Buenas tardes, doctor. Una consulta. El gol estándar en tosferina entre el cultivo o PCR, ¿cuál sería más eficiente? El PCR, el PCR es el más efectivo en este caso, ¿no? Dentro de la mayoría de literaturas de las cuales he hecho revisión y les he ido dando justamente en las últimas diapositivas, el PCR es mejor en estos casos, ¿no? Sí es, y especialmente si es que, pero también vemos, ¿no? Que es sensible, el cultivo también es sensible, siempre y cuando no se haya recibido tratamiento previo con macrólidos. Entonces, podemos tener como primera parte para mí sería PCR para saber rápidamente, en este caso si tiene o no bordetela, y posteriormente igual ver si es que se realiza el cultivo, ¿no? Gracias, doctor, por la respuesta. Tenemos más preguntas por parte de nuestros participantes. Nos comentan. Según la cadena de contagio de 21 días, los bebés menores de un mes pudieron contraer la bacteria entre los 7 días de recién nacido. Es lo que se está estipulando justamente, ¿no? De que puede haber sido contacto justamente con secreción o el ambiente mismo, ¿no? Como somos, todo lo que es MINSA son hospitales, como ustedes saben,
como se han dado cuenta en los hospitales donde ha habido los casos de Bordetella, en este caso allá en Loreto, es hospital de MINSA. Entonces, deberíamos de hacer este estudio justamente para verificar si estos casos y el incremento de los casos ha sido justamente por los sistemas de cerrados, en este caso de ventilación, ¿no? Se debería verificar y lo otro es el tema de verificar de todas maneras sería bueno sí, hacer el estudio a todo el personal que esté en contacto con los pacientes, de repente un hisopado, hacerle el cultivo a este personal para ver, identificar de repente si es que tenemos eh, el, la bordetela justamente a través de secreciones que estamos llevando, el personal de salud o los familiares mismos al momento de ir a darle la lactancia, porque pueden ser que las madres también salen o están en otras áreas, entonces le dan lactancia, ¿no? Y puede ser que en ese momento hayan contraído justamente la infección. Muy bien, doctor. Continuamos con las preguntas. Justamente nos están consultando. Buenas tardes, doctor. ¿La toma de muestra solo puede ser aspirado o también puede ser en hisopado? Es hisopado generalmente, ¿no? Hisopado. Ya. Muchas gracias por la respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, ¿qué tipo de vacuna es colocada en la infancia por el MINSA y cuántos años de inmunidad genera esta? Acá justamente les puse, miren acá el cuadrito, ¿no? La DTaP, en este caso, en lactantes y niños, en pequeños. La duración, según los estudios, dice que es menos duradera, 3 a 5 años. Algunas literaturas te habla 7 años, ¿no? Más o menos, hasta 7 años. Y la otra vacuna generalmente se pone refuerzos, ¿no? Muy bien, doctor. Tenemos una última pregunta para finalizar ya la telecapacitación del día de hoy. Nos comentan, ¿qué complicaciones puede causar la tosferina si no se trata a tiempo? Ya. Bueno, como han visto acá dentro de las complicaciones, pueden reportadas justamente, ¿no? Aquí, en un momento. Y como he hecho un seguimiento justamente, un momentito, por favor. Acá, ¿no? Las complicaciones más frecuentes, en este caso, son a nivel respiratorio. Pueden haber repercusiones a nivel cardíaco en algunos pacientes reportados, ¿no? Pueden haber el mismo proceso respiratorio, casos severos respiratorios, ¿no? En estos niños. Ahora, dirán por qué cardíacos, ¿no? Eso está asociado justamente normalmente cuando vemos los exámenes de laboratorio, lo que vamos a ver justamente si ustedes se percatan en los estudios de estos niños con bordetella pertussis han tenido hiperleucocitosis mayor a 20.000 generalmente y esto puede, justamente se está viendo de que esto puede causar alguna alteración a nivel de los leucocitos justamente y una alteración a nivel hematológico pudiendo causar en estos pacientes alguna alteración o algunos émbolos que se van a ir yendo por el torrente sanguíneo y pueden producir algún problema a nivel de diferentes partes del organismo, ¿no? Bien. Muy bien, doctor. Tenemos una pregunta más por aquí. Nos siguen comentando. ¿Qué medicamento usar en pacientes alérgicos a trimetopin, sulfametaxol, cuando hay resistencia a los macrólidos? Bueno, hasta que no se haga en este caso este, el seguimiento en este caso y no se haga la caracterización de que el paciente tiene resistencia, ¿no? Lo que normalmente se hace es
se pueden utilizar dosis más pequeñas y ir aumentando justamente la dosificación del sulfamethoxazol matrimetropin, ¿no? Se puede seguir usando el sulfamethoxazol matrimetropin, pero lo que hacemos es justamente usamos dosis bajas y vamos aumentando justamente para crear justamente en estos pacientes eh, poder utilizar aún el medicamento. Y si es que hay alguna resistencia a citromicina, en realidad, como les digo, todavía no hay documentado, no está documentada acá en nuestra población. De todas maneras, el sulfamethoxazol latrimetropin es una de las terapias adecuadas y como les digo, se utiliza justamente con dosis bajas, van iniciando dosis más bajas de tratamiento y se va escalando justamente, ¿no? Como lo que hacemos generalmente en los pacientes, por ejemplo, que tienen alguna, eh, no resistencia, pero sí los pacientes con tuberculosis que han tenido una RAF, ¿no? Comenzamos con dosis pequeñas o en pacientes que han tenido, por ejemplo, alergia a penicilina, lo que hacemos es también le damos dosis bajas para ir nuevamente haciendo que el sistema inmunológico vaya respondiendo adecuadamente. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por sus respuestas. Tenemos palabras de agradecimiento y tenemos más preguntas que, bueno, ya por el tiempo nos ha ganado. Vamos a dar por finalizada la telecapacitación, sin antes agradecerle por su tiempo, por su disposición y por la información que nos está brindando el día de hoy. Asimismo, también agradecer a nuestros participantes por su conexión y hacerles recordar que se pueden unir al grupo y al canal de WhatsApp de Telesalud del Hospital Belén para que puedan informarse con respecto a las próximas telecapacitaciones y tele-IEC que está brindando el área de Telesalud. Asimismo, también hacerles de conocimiento que esta ponencia va a ser subida a nuestro canal de YouTube para que puedan verlo nuevamente, informarse de toda esta información que nos ha brindado nuestro especialista. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes y será hasta una próxima telecapacitación. Ok, muchas gracias. Que tengan muy buena tarde.